Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un montaje bajo el título de arranque de 3 motores en cascada temporizada. Como sabemos, el arranque de 3 motores en cascada significa que en primer lugar arrancaría el motor 1, en segundo lugar arrancaría el motor 2 y en tercer lugar arrancaría el motor 3. Pues esto es lo que va a realizar este sistema, pero en este caso le añadimos la condición de temporizada. La condición de temporizada significa que a partir del primero, el arranque del segundo estará condicionado al tiempo respecto del primero y el arranque del tercer motor estará temporizado respecto del segundo. Y esto ocurrirá pues de una manera automática. A continuación haremos una prueba de funcionamiento y después paso a explicarte el circuito un poco más pormenorizado. Aquí disponemos de una botonera muy sencilla, una botonera de paro, tenemos nuestro pulsador de paro y nuestro pulsador de marcha. Accionando sobre el pulsador de marcha, vemos como inmediatamente se pone en marcha nuestro motor. Nuestro motor trifásico inicia su giro. A partir de aquí nosotros no debemos tocar nada más. Se supone que el sistema automáticamente, con una condición de tiempo, accionará el segundo motor. Ahí lo tenemos, el segundo motor es accionado al cabo de un tiempo de haber iniciado su marcha el primero. Ahora simplemente queda esperar a que el tercer motor inicie su giro pasado un tiempo respecto, aquí lo tenemos, respecto, decía, al arranque del segundo motor. Y aquí ya tenemos en este caso nuestros 3 motores trifásicos en funcionamiento. Como ves, a partir del primero han arrancado los otros 2 con un intervalo de tiempo entre ellos. Sencillamente se trata de esto. En nuestro esquema de potencia, como puedes ver, simplemente tenemos 3 columnas representando pues 3 marcha-paro de nuestros respectivos motores. Y en cada una de estas columnas se encuentra nuestro contactor principal. El contactor principal en este caso sería el K1, en la segunda columna K2 y K3. Y nuestros respectivos relé térmico del que hablaremos más adelante. Accionando el pulsador de paro, se detiene, en este caso, el funcionamiento de los 3 motores a la vez. Bueno, vamos a verlo una vez más. Pulsando marcha, vemos como el primer motor inicia su giro. A partir de aquí el sistema empieza a contar el tiempo. El intervalo de tiempo tras el cual debe arrancar el segundo motor. Ahí tenemos ya nuestro segundo motor en marcha. El tiempo es controlado por un segundo temporizador para controlar el intervalo entre el segundo motor y el tercer motor. Y ahí lo tenemos en funcionamiento. Accionamos nuestro pulsador de paro. Y vamos a intentar explicar
un poquito el sistema de maniobra. Bueno, así vemos el circuito de maniobra prácticamente en su totalidad, simplemente aquí trocito del relé térmico, y también vemos la gran parte del circuito de potencia. Observando el circuito de maniobra y recordando un poquito el título, que es arranque de motores en cascada, de 3 motores en cascada, este circuito de maniobra nos recuerda al arranque de 3 motores en cascada, simplemente, sin temporizar. El circuito es muy parecido. Lo que hemos hecho para transformarlo es simplemente hemos incorporado a partir del segundo motor un temporizador y hemos sustituido el segundo pulsador. Si recuerdas, en el de motores en cascada debíamos pulsar para cada uno de los 3 motores. Pues a partir del primer motor, el segundo motor y el tercer motor no disponemos de pulsadores. Los hemos sustituido por unos contactos dependientes de un temporizador. Aquí tenemos el temporizador 1. Esto lo vamos a ver mejor en su funcionamiento. A poner en marcha el sistema, el pulsador de marcha actúa sobre K1 y queda enclavado por su rearme, como podemos observar. En paralelo con K1 se encuentra la bobina de nuestro temporizador, de nuestro primer temporizador, que es un temporizador a la conexión, de tal manera que cuando recibe tensión no actúa en sus contactos y comienza a actuar, o sea, sus contactos actúan al cabo de un tiempo preestablecido. Como vemos, en este momento empieza a contar el tiempo y cuando el tiempo transcurre, accionará su contacto correspondiente. Aquí lo vemos, al accionar su contacto, entra en funcionamiento la alimentación de K2, entre el contactor K2 y el motor número 2 inicia su giro. A la vez que esto ocurre, es alimentada la bobina del temporizador número 2, que empieza a contar el tiempo, tras cuyo intervalo accionará el contacto correspondiente y entrará el contactor K3, iniciando el giro del motor trifásico número 3. Aquí lo vemos, el motor trifásico número 3 que está en funcionamiento. Como te decía, este circuito de maniobra está inspirado en el circuito de 3 motores, de arranque de 3 motores en cascada. Simplemente es que hemos temporizado el arranque de estos motores. Por lo tanto, hemos sustituido los pulsadores del motor número 2 y del motor número 3 por contactos de un temporizador. Y hemos instalado estos temporizadores, la bobina del temporizador, en paralelo con la bobina del contactor anterior. Aquí lo vemos. En paralelo con K1, un temporizador que actúa sobre K2. Y en paralelo con K2, la bobina de un temporizador cuyo contacto actúa sobre K3. Simplemente. Por otra parte, debo decirte que este sistema de trabajar es un sistema
que te recomiendo. Un sistema lógico de, yo lo llamaría de evolución de circuitos. Tenemos un circuito, como puede ser un simple paro-marcha, un simple marcha-paro, al que le añadimos condiciones de funcionamiento. Tenemos un inversor de giro, una vez que conocemos el sistema de inversión de giro, y después le vamos añadiendo condiciones de funcionamiento y hacemos que ese circuito vaya evolucionando. Aquí en este caso, este viene a ser un circuito que ha evolucionado a partir del arranque en cascada de tres motores trifásicos. Después tenemos el arrancador FIFO, visto anteriormente, el arrancador LIFO, y así sucesivamente. Yo te recomiendo este sistema de aprendizaje, este sistema de progresión en el aprendizaje. Aquí, analizando este circuito, como te he dicho que es una evolución del anterior, podemos observar partes del circuito que a priori no son necesarias, que a priori no son estrictamente necesarias. Quizá hayas observado algunas. Por ejemplo, este rearme. Este rearme que tenemos aquí de K2, pues no es estrictamente necesario, porque en el momento, vamos a verlo, en el momento en que entre este contacto queda enclavado. Queda enclavado. Y no es necesario. Queda enclavado porque este tipo de temporizadores modernos lo permiten. Hace unos años, bueno, hace bastantes años, en mi época de estudiante, no existían este tipo de temporizadores. ¿Qué ocurría? Que el temporizador, la bobina del temporizador, ahora en este caso esta bobina, una vez que ha concluido su ciclo, una vez que ha actuado, debía quedar sin tensión. Esta bobina debía quedar en tensión y el contacto debía volver, o sea, el contacto, lógicamente este contacto volvía a su posición de reposo. Esta era una condición común en todos los circuitos de lógica cableada, en todos los circuitos de automatismos cableados. Por suerte, la evolución de los materiales nos permite este sistema. Simplemente mientras que está recibiendo corriente, actúa como un relé, que se llama. Actuando como un relé, cierra su contacto y no necesita, como te he dicho, ningún rearme, en este caso. Si nos exigieran esta condición, simplemente instalaríamos aquí, este punto, un contacto normalmente cerrado de K2. Al actuar K2, abriría este contacto, dejando esta bobina sin tensión, y la corriente pasaría a través de su rearme, ya que este volvería a su posición de reposo. Pero bueno, le hemos dejado este rearme simplemente. También podemos pensar, a priori, que este contacto podemos pensar que no sea necesario. Pues no es estrictamente necesario para su funcionamiento. Porque, claro, la restricción de marcha de K2, del motor K2, o sea, del motor 2, viene dada por el temporizador. O sea, que viene ya incluida, por decirlo de alguna manera, ya que si K1 no ha entrado, el temporizador no puede actuar y no puede cerrar. Lo mismo ocurre con estos dos contactos. Estos dos contactos no son estrictamente necesarios, ya que no entraría de ninguna manera K2, o sea, K3 no entraría de ninguna manera sin haber entrado anteriormente K2, porque la acción del temporizador así lo requiere. Respecto a esto, te diré que yo los dejaría simplemente por seguridad. Aquí pueden ejercer una función de seguridad añadida. Una rotura en el contactor, etcétera, pues así asegura que no entrará K3 si K1
y K2 no han entrado, además de una manera satisfactoria, y que el motor prácticamente esté en funcionamiento de una manera satisfactoria. Estos 3 contactos pueden quedar simplemente por un motivo de seguridad añadida, y luego también tenemos este rearme que, al igual que este otro, pues no es necesario, no es estrictamente necesario. Quitándole estos 2 rearmes, pues funcionaría. Pero bueno, el esquema es una evolución del anterior y no hay ningún problema en dejarlo. No es ningún fallo, no es ningún error. Simplemente pues, se puede poner. En caso de que falle este contacto, que haga algún fallo, algún tipo de fallo intermitente, pues aseguramos que la función rearme cubre perfectamente con la acción de alimentación de K2. Y aquí exactamente lo mismo. Si este contacto sufre alguna intermitencia, etcétera, pues sabemos que la corriente puede pasar a través del rearme perfectamente. O sea, no establece ningún perjuicio al circuito. Aquí tenemos nuestros relés térmicos. En este caso tiene 3. Como vemos, debe llevar un relé térmico por cada motor, porque como sabemos el relé térmico protege al motor. Ya hemos explicado que el relé térmico está perfectamente calibrado para la intensidad de trabajo de cada una de las 3 fases. Cualquier contingencia que sufre el motor, un bloqueo mecánico, una falta de alguna de las fases, produciría un aumento en la intensidad o bien de las 3 fases o bien de las 2 fases restantes. De cualquier manera, el relé térmico inmediatamente detectaría esta situación en la potencia y realizaría su disparo en la maniobra. Realizaría su disparo en el sistema de maniobra. Vamos a verlo. Relé 2, por ejemplo, inmediatamente realizaría su disparo en la maniobra y lo señalizaría pues como de esta manera, con un señalizador rojo en este caso, y el sistema está diseñado para que cualquiera de los 3 motores que sufra una contingencia, todo el sistema se detenga. Está diseñado así, ya que los 3 paros de los distintos relés térmicos están en serie. Aquí lo vemos, aquí está uno, aquí está el siguiente y aquí tenemos el siguiente. Están los 3 en serie. En esta situación debemos verificar el fallo. El servicio técnico nos repone el sistema y una vez se rearma el relé térmico, vamos a ver qué ocurre. Pues no ocurre nada. En principio, los motores no arrancan de una manera espontánea, como venimos explicando. Esto es una seguridad adicional al sistema de contactores y pulsadores, sobre todo al sistema de pulsadores. Si aquí hubiésemos utilizado aquí un interruptor, tan común en las instalaciones interiores de viviendas, pues hubiese funcionado perfectamente, pero ¿qué hubiese ocurrido? Hubiese arrancado en el momento de activar cualquiera de los 3 relés térmicos, el sistema inmediatamente se pone en marcha. Cosa pues que no es nada recomendable. Es preferible que más tarde nosotros, con nuestra propia intención, accionemos el correspondiente pulsador de marcha. Y aquí sí se vuelve a iniciar el ciclo de arranque temporizado de nuestros motores. Aquí tenemos el primero. Pasado un tiempo, arrancará el segundo.
Y estos sistemas hay que decir que dan mucha seguridad porque, a diferencia del sistema en cascada, el intervalo de tiempo va controlado por un temporizador. O sea, no depende de la acción de un operario que pueda distraerse, que puede dejar demasiado tiempo o que pueda hacerlo en demasiado poco tiempo, un intervalo más breve que pueda ser perjudicial para el sistema mecánico. Los automatismos cableados toman como solución automatizar estas secuencias. Se automatizan mediante una temporización y funcionamos perfectamente. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta innovación que hemos añadido al arranque de 3 motores en cascada. Cualquier duda que tengas, cualquier aclaración, puedes hacerlo perfectamente en el cajón de los comentarios y también puedes seguirnos en Instagram. Muy bien, amigos, gracias a todos por vuestra atención.